un bocado de historia para que la disfrutes. Para ti, que te duermes con los libros de historia. Tras conocer al padre fundador de Estados Unidos, George Washington, y dejar que el tiempo pase, ha llegado el momento de viajar a la época más turbulenta de la historia estadounidense. La famosa frase "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". El padre de la emancipación de los esclavos. La imagen que recordamos de él es grande y sublime, pero detrás de ella se escondían una pobreza extrema, el fracaso y una profunda depresión que lo atormentó durante toda su vida. Hoy presentamos la historia de un hombre que, como un fénix renaciendo de las cenizas, evitó la desintegración de Estados Unidos y logró una unión aún mayor. El menú de hoy: el gigante que nació en la pobreza. Mezcló la depresión con el ingenio y se convirtió en abogado Abraham Lincoln. El rostro amable y barbudo del billete de $5. Pero ¿te creerías que en su juventud fue un hombre de una fuerza descomunal? Con más de 1,90 metros de altura y campeón de lucha libre, y un humorista que iba por ahí contando chistes malos. Hoy conoceremos la verdadera cara de Lincoln. El realista implacable y el ser humano atormentado, que se esconde tras la imagen de un presidente benévolo. 1. Mi infancia, en una palabra, fue pobreza. La rebelión desde una cabaña de troncos. Los comienzos de Lincoln fueron, literalmente, desde la más absoluta humildad. Nacido en una cabaña de troncos en Kentucky, creció vagando por las tierras fronterizas. Sus padres no sabían leer y la educación formal que recibió Lincoln en total no llegó a 1 año. A los 9 años perdió a su madre y tuvo que ganarse la vida, haciendo todo tipo de trabajos duros, desde tareas agrícolas hasta trabajar como barquero. Sin embargo, en el corazón del joven ardía una sed insaciable de conocimiento. Leía vorazmente cualquier libro que caía en sus manos. Se iluminó a sí mismo en la oscuridad, devorando a Shakespeare, la Biblia y libros de historia. Más tarde recordaría caminaba a cualquier lugar, donde pudiera conseguir un libro. Su historia de superación, convirtiéndose en abogado de forma autodidacta. Tras conseguir libros de derecho, se convirtió en el mayor símbolo del sueño americano, la idea de que se puede triunfar por la voluntad y el esfuerzo personal, sin importar la educación o el origen. 2. Mi vida fue una sucesión de fracasos, un icono de la resiliencia y la fortaleza mental. Recordamos a Lincoln como un presidente exitoso, pero su vida fue una continua serie de fracasos. En su juventud, la tienda que abrió con un socio quebró, dejándolo hundido en deudas, y la mujer que amaba murió a causa de una enfermedad. Su carrera política parecía acabada tras sucesivas derrotas en las elecciones a la legislatura estatal, a la Cámara de Representantes y al Senado. Durante este proceso, sufrió una depresión severa, lo que en aquella época se llamaba melancolía. La gente a su alrededor llegó a esconderle los cuchillos y las navajas de afeitar, por miedo a que se suicidara, pero no se rindió. Al contrario, desplegó un talento único para sublimar sus fracasos y su depresión a través del humor. En sus mítines cautivaba al público con bromas como: señoras y señores, ¿van a votar por el candidato de la oposición? Apiádense y denle un voto a un hombre tan feo como yo. Su humor fue su arma para no perder la esperanza en las situaciones más desesperadas, y un poderoso adhesivo que unía los corazones de la gente. 3. La emancipación de los esclavos, justicia o jugada política. Aunque asociamos a Lincoln con la emancipación de los esclavos, lo cierto es que al principio no era un abolicionista convencido. Personalmente, consideraba que la esclavitud era moralmente incorrecta, pero como presidente, su máxima prioridad era la preservación de la Unión, es decir,
mantener unido a un Estados Unidos dividido. Al principio de la guerra, incluso mostró una actitud conciliadora, sugiriendo que aceptaría que la esclavitud continuara si el sur permanecía en la Unión. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba y el norte se veía en apuros, tomó una decisión. Se dio cuenta de que para ganar la guerra, era necesario destruir la principal base económica y la fuente del poder militar del sur, la esclavitud. La Proclamación de Emancipación, emitida el 1 de enero de 1863, fue tanto una sublime declaración de derechos humanos, como una brillante jugada política para cambiar el rumbo de la guerra. Esta proclamación provocó una huida masiva de esclavos negros del sur hacia el norte, muchos de los cuales se alistaron en el ejército de la Unión, y desempeñaron un papel crucial en la inversión de la contienda. Además, la causa moral de la emancipación tuvo un efecto diplomático, impidiendo que los países europeos apoyaran al sur. Lincoln no era un idealista, sino un gran realista, que entendió la cruda realidad política para convertir sus ideales en realidad. 4. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El hombre que cambió el mundo con las palabras. El arma más poderosa de Lincoln no fue el fusil ni la espada, sino la palabra, tanto hablada como escrita. Fue uno de los más grandes oradores de la historia. Sus discursos, sin adornos extravagantes, tenían el poder de conmover el corazón de la gente común, con palabras sencillas y directas. En la ceremonia de dedicación del Cementerio Nacional en Gettysburg, el campo de la batalla más sangrienta de la Guerra Civil, el orador que precedió a Lincoln dio un discurso florido de 2 horas que aburrió al público. A continuación, Lincoln subió al estrado y pronunció un breve discurso, de tan solo 2 minutos y 272 palabras. Este es el histórico discurso de Gettysburg. En este discurso, declaró que la guerra civil no era simplemente una lucha para salvar la Unión, sino una prueba sagrada para preservar el ideal mismo de la democracia. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sus palabras elevaron el significado de la guerra y ejercieron un poder inmenso para unir los corazones de una nación dividida bajo el nombre de América. 5. Un liderazgo de clemencia sin malicia hacia nadie. Cuando los 4 terribles años de guerra civil llegaban a su fin, con la victoria del norte, muchas voces en el bando vencedor clamaban por un castigo severo para el sur. Pero Lincoln pensaba de otra manera. En su segundo discurso inaugural en 1865, dijo: sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Esforcémonos por terminar el trabajo, en que estamos empeñados por vendar las heridas de la nación. Eligió el perdón y la integración en lugar de la venganza. Creía que la verdadera victoria solo sería posible si se abrazaba al sur derrotado como a un hermano de nuevo, en lugar de mantenerlo como un enemigo. Pero lamentablemente, su gran visión no llegó a completarse. El 14 de abril de 1865, apenas 5 días después del fin de la guerra, fue asesinado por la bala de un simpatizante del sur en el Teatro Ford. La vida de Lincoln fue como un compendio de todas las adversidades y dificultades que un ser humano puede enfrentar. Sin embargo, no se derrumbó ante el fracaso. Abrazó incluso su propia melancolía con humor y cargó sobre sus hombros el destino de una nación dividida, recorriendo el camino más doloroso. Lo que intentó proteger no fue simplemente el territorio de un país, sino la creencia de que todos los seres humanos son dignos y pueden construir juntos un futuro mejor. El espíritu mismo de la democracia. ¿Has disfrutado tu bocado de historia de hoy? La próxima vez, volveremos con más historias fascinantes de personajes que no encontrarás en los libros de texto.